Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Espero nos encontremos muy bien después de este sismo que pasaron en la Ciudad de México y que haya quedado todo en un susto. Bienvenidos a todas y a todas a estas conferencias electorales de la Escuela Judicial Electoral. El día de hoy nos congratulamos porque tenemos el grande honor de tener a una gran académica que aparte, amiga mía, Karina, bienvenida, muchísimas gracias, la doctora Karina Anzolavere, que el día de hoy nos va a dictar la conferencia El Poder Judicial frente a sí mismo, la reforma de los derechos humanos en perspectiva. Y bueno, pues antes de cederle el uso de la voz, voy a leer su síntesis curricular. La doctora Karina Anzolavere es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigadora de tiempo parcial en Flaxo, México. Sus áreas y temas de interés son política jurídica, derechos humanos, movilización legal, sociología del derecho y teoría política. Es licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología Económica por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martín y doctora de investigación en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Actualmente es investigadora principal del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México. Tiene múltiples publicaciones, las más recientes, Handbook of Law and Society in Latin America, coeditado con Rachel Sieder y Tatiana Alfonso, Routledge 2019. Estimada Karina, muchísimas gracias. De verdad es un honor tenerte el día de hoy con nosotros en esta conferencia que nos vas a dictar. Por favor, te cedo el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias, Gabriela, por la invitación y colegas del Tribunal Electoral. Es un gran gusto para mí poder estar y participar en este ciclo de conferencias electorales que están organizando y los felicito por la iniciativa. Bueno, voy a comenzar mi exposición. Espero que todos se encuentren, tanto todo el público como ustedes y sus familias se encuentren muy bien, tanto por la pandemia como por el susto que nos llevamos aquí en la Ciudad de México con el temblor que vivimos. Me imagino que justo fue unos minutos antes de esta conferencia, así que todavía estamos un poco en shock. Aviso que si volvemos a escuchar alarma sísmica, ya quedamos con Gabriela en avisar y suspender esto para que no poner a nadie en riesgo. Bueno, voy a comenzar con mi exposición. Yo preparé una presentación que les voy a compartir y quiero darles algunos antecedentes de estos resultados de investigación que les voy a presentar. Yo hace aproximadamente, hace muchos años, estoy analizando de qué manera las ideas de derechos humanos se incorporan en los poderes judiciales y de qué manera estas ideas impregnan los procesos de toma de decisión. Pero hace 3 años me interesó específicamente trabajar acerca de, digamos, cómo en las diferentes instancias de los poderes judiciales estas innovaciones, estos cambios operaban. De alguna manera, lo que me interesaba era no solo ver a los poderes judiciales como una unidad homogénea, sino ver las particularidades de los diferentes órganos que componen el Poder Judicial, porque ciertamente está compuesto por una diversidad de órganos y de esta manera
en el estudio de los poderes judiciales en América Latina, contribuirá a dar un paso más en el análisis de las políticas judiciales, no solo poniendo énfasis en los máximos tribunales, que es, digamos, mucho del esfuerzo ha estado puesto en entender cómo deciden, en qué sucede con los máximos tribunales, sino ver tanto a los máximos tribunales como a las instancias inferiores de los poderes judiciales para ver cómo esas relaciones, esos vínculos operan y entender esa diversidad que encierran los poderes judiciales. Entonces, lo que les voy a presentar ahorita es parte de esta agenda de investigación que ya estoy cerrando. Entonces, bueno, tengo resultados bastante nuevos para poder compartirles, y donde me concentré es en el estudio de la reforma de derechos humanos o cómo se procesó la reforma de derechos humanos en el Poder Judicial, cómo estas nuevas ideas sobre derecho internacional de los derechos humanos se han incorporado al Poder Judicial federal, porque considero que este es uno de los cambios más importantes que asumió el Poder Judicial o que atravesaron al Poder Judicial en los últimos años. No es el único. La reforma de justicia penal en 2008 fue una gran reforma, y ahora la incorporación de los juzgados laborales y la justicia laboral es otra reforma importante, pero ciertamente la reforma de derechos humanos y la manera en que el Poder Judicial se comprometió con esta reforma, de algún modo atravesó las prácticas y puso en cuestión la propia identidad del Poder Judicial, la propia identidad jurídica, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a comenzar con mi presentación. Les voy a compartir la pantalla porque, como Gaby sabe, a mí me gustan mucho los cuadritos, los dibujitos bueno, voy a echar mano de eso. Entonces, por favor, aquí estoy. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, ya se ve. Ya se ve. Bueno. ¿Cuáles son los puntos que yo quiero tocar en esta presentación? El primer punto es problematizar, analizar los procesos de cambio interno en los poderes judiciales. Esto es, quiero ver en esta investigación que yo les relaté, una de las cuestiones que mayor interés, o una de las cosas que mayor llamó mi atención, que más llamó mi atención, fue el potencial o la manera en que los poderes judiciales se cambian a sí mismos, ¿no? El cambio interno. En general, muchas veces pensamos que, o miramos, cuando vemos los cambios en los poderes judiciales, pensamos en reformas judiciales que son impulsadas por otros órganos o por cambios legales, y perdemos un poco de vista el potencial de cambio interno en los poderes judiciales. Entonces, el primer punto que quiero plantearles es, bueno, el pensar pensar la dimensión interna de la incorporación de las reformas de derechos humanos al interior del Poder Judicial, porque, como voy a sostener más adelante, básicamente, desde mi perspectiva, tuvo una dimensión interna insoslayable. Por otra parte, otro aspecto que me interesa resaltar es, digamos, pensar
digo, es difícil hacer balances en relación con este tipo de cambios, pero me gustaría puntualizar que a una década de la reforma de derechos humanos, hubo un cambio importante en el Poder Judicial en relación con esta, ¿no? Hoy son ideas que circulan y se desarrollan con fluidez en la referencia al derecho internacional, el enfoque de derechos humanos en las decisiones judiciales está presente mucho más que lo encontrábamos antes de 2011. Les voy a mostrar unas gráficas a partir de las que sostengo esto. Y con esto no quiero decir que todas las interpretaciones hayan sido progresistas o hayan extendido derechos, simplemente que hoy estas ideas vinculadas con el derecho internacional de los derechos humanos, la referencia a este tipo de fuentes, ya es algo común en el Poder Judicial, pero el uso que estas tienen no necesariamente va siempre en el mismo sentido. El otro punto que me interesa resaltar es que tenemos, que cuando uno mira un proceso de cambio, el tiempo importa y, y el cambio se desarrolla en el tiempo, bueno, de manera más o menos extendida y lo que a mí me gustaría señalar es también a una década o casi una década de esta reforma, los diferentes momentos en el tiempo que yo identifiqué en estas, que por otra parte son comunes o son esperables en estos procesos de cambio. Y finalmente, me gustaría señalar esto con lo que inicié, que existe diferente intensidad en la participación en esta reforma, en los diferentes órganos del Poder Judicial. Yo me ocupé del Poder Judicial Federal, la Suprema Corte de Justicia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, las dos salas y los tribunales colegiados de circuito. No tomé en esta muestra al Tribunal Electoral, pero prometo que lo haré. Y también lo que observamos es diferente intensidad en los circuitos, lo cual esto reafirma esta idea de que el poder judicial es heterogéneo y cuando estamos pensando en los poderes judiciales, además de pensar en su unidad, es importante pensar en su heterogeneidad. Bueno, el primer punto que yo quiero destacar es esta idea de cambio legal interno, ¿no? ¿Por qué yo hablo de un cambio legal interno en relación con esta reforma? Bueno, en primer lugar, como ya se ha estudiado mucho sobre la reforma, es un tema sobre el que se ha escrito mucho y digamos, no quiero abundar excesivamente y redundar en lo que ya se conoce, pero esta reforma de derechos humanos de 2011, esta reforma constitucional de derechos humanos de 2011, tuvo una recepción muy enfática y un compromiso de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, muy amplia en su adopción, digamos. Uno podría decir a la distancia que fue el poder que efectivamente adoptó con mucha
impulsó de manera comprometida hacia su interior los principales o los principios que guiaban esta reforma, y lo que hay que decirlo hay que decir es que el propio Poder Judicial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, inició esta discusión incluso antes de la reforma constitucional sobre derechos humanos en 2011, cuando comenzó antes, aproximadamente un año antes, con la discusión acerca de las facultades del Poder Judicial frente a una sentencia o a las sentencias de la Corte Interamericana a partir del caso Radilla. Esto era un tema que ya el máximo tribunal traía y que la reforma constitucional reforzó. ¿Por qué digo que es un cambio legal y por qué digo que es un cambio interno? Un cambio legal básicamente porque los principales contenidos de esta reforma y del expediente varios 912 se referían a cómo interpretar, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos, qué lugar tenía en el orden jurídico, sobre qué principios regían, qué criterios de interpretación, como la interpretación pro persona, estaban vinculados. Entonces, tenía la reforma claramente tenía una intención de y las prácticas, el contenido tiene una intención de impulsar un cambio legal, al menos en la manera, en las fuentes que se utilizan, en las fuentes del derecho que se utilizan y en sus formas de interpretación. Entonces, ¿y por qué digo que es interno? Porque sería imposible pensar este cambio sin el impulso dado por la Suprema Corte de Justicia, sin los espacios de discusión que se iniciaron a partir de 2010 en relación con este tema, y sobre todo porque en la primera parte de la implementación de esta reforma o en la etapa de implementación, la presidencia del máximo tribunal fue un actor central en el impulso porque desarrolló una serie de políticas vinculadas con la capacitación de juzgadores, la sensibilización del personal del Poder Judicial, la organización de encuentros de juzgadores, una alianza fuerte con la Corte Interamericana de Derechos Humanos también para brindar capacitación y claramente en esa presidencia, la presidencia que estuvo encabezada por el ministro Juan Silva Mesa, el principal objetivo de la política judicial tuvo que ver con la implementación de esta reforma. Todos sabemos, o por lo menos los que hacemos estudios sociopolíticos del derecho, que pues puede haber, hay reformas que se implementan con mayor facilidad que otras, pero lo que marca esta diferencia es que haya actores que las pongan en acto. Y en este caso, el máximo tribunal y específicamente la presidencia del tribunal adquirió un protagonismo relevante sin el cual, a mi criterio, no podríamos entender el alcance el alcance de esta reforma al interior de los organismos del Poder Judicial.
Bueno, que, como ya quedó claro en mi diapositiva anterior, lo que me interesa específicamente es analizar el cambio, ¿no? ¿Qué sucede con un cambio del calado del que estamos viendo o el que vimos vinculado con la reforma de derechos humanos? Bueno, para el análisis de los cambios es fundamental el tiempo, ¿no? Los cambios son algo que se desarrollan en el tiempo, entonces nos tenemos que tomar en serio el tiempo. El cambio no es algo que se produce en un momento, los cambios se van desarrollando en el tiempo. Hay un proceso de inicio y un proceso y un momento de inicio del cambio, luego hay vicisitudes que tienen esos procesos de cambio y luego se estabiliza o retrocede o se consolida el cambio que se iba a realizar. Entonces, en este sentido, yo lo que tomé como horizonte temporal es analicé qué sucedía en el Poder Judicial respecto de las ideas de derechos humanos entre 1999 y 2018. Aunque el momento, pero esto es para ver antes y después de la reforma de derechos humanos y a ver si la reforma de derechos humanos de 2011 efectivamente suponía un cambio o no, ¿no? Y además identifiqué en el periodo de 2011 a 2018, que es el que trabajé en profundidad, tres momentos, ¿no? Que coinciden con lo que la literatura sobre cambio e innovaciones ya tiene muy probado, ¿no? O que son etapas que en general los procesos de cambio que se suceden en los procesos de cambio, ¿no? Existe un momento de adopción del cambio que yo lo ubico en 2011, fines de 2010 y 2011, con la discusión vinculada con el expediente Varios en el máximo tribunal. Hay un momento de implementación de ese cambio, ¿no? Donde se desarrollan estas políticas a las que me referí y lo que tenemos en general en los momentos de implementación son muchos ajustes respecto de el cambio, de los alcances, de los límites, que es lo que de alguna manera vimos también en el caso, ¿no? Con la contradicción de tesis 299, en fin, lo que vemos es en las etapas de implementación ajustes varios, ¿no? Sobre los alcances y límites de ese cambio, que incluso esos ajustes pueden llevar a la reversión, ¿no? A dejar sin efecto en este cambio. A mi criterio no es este el caso en el Poder Judicial Federal mexicano. Y el tercer periodo que yo identifico es el o que se denomina institucionalización, que comenzaría hacia 2015, hacia finales de 2015, donde, ¿por qué se le llama institucionalización? Porque ya este cambio que se discutió, si el derecho internacional estaba al mismo nivel que la Constitución, qué decisiones, qué resoluciones de la Corte Interamericana eran vinculantes y cuáles no eran vinculantes. Entonces, ya todo ese proceso de discusión se superó y ya estas herramientas empiezan a utilizarse en las prácticas judiciales, en las decisiones, pero ya no hay una discusión sobre el estatus de estas fuentes. Ya la discusión
se tuvo antes y, bueno, la característica de cada uno de estos momentos, como planteé, son diferentes, ¿no? El momento de adopción está vinculado fundamentalmente con cómo la propia institución, en este sentido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, enmarca, ¿no? Qué límites o alcances le otorga a la reforma, ¿no? En este caso tuvo que ver, sobre todo, el momento de adopción estuvo muy vinculado con la relación con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la obligatoriedad de estas decisiones y el control difuso de convencionalidad, ¿no? Así se enmarcó esta reforma de alguna manera en sus inicios. En la implementación, por otra parte, lo que vemos es que hay un proceso de difusión rápido en las instancias inferiores del Poder Judicial que genera interpretaciones variadas acerca de esto y también se observa al interior del máximo tribunal la identificación de dos tipos o de dos perspectivas respecto de esta reforma. Yo diría, ninguna totalmente contraria a la reforma de derechos humanos, pero sí opuestas en relación al énfasis sobre el lugar del derecho internacional de los derechos humanos en el orden jurídico nacional y la contradicción de tesis famosa es un ejemplo de cómo estas diferencias se procesaron al interior del máximo tribunal y también de la manera en que las diferencias y las facultades de control de convencionalidad difuso que se habían otorgado, de alguna manera también se ajustaron en los alcances y los límites, estableciendo la preeminencia del máximo tribunal en la interpretación de estas fuentes. Y finalmente, en la institucionalización, lo que encontramos, y ahora les voy a mostrar gráficas sobre esto, es que, bueno, ya esta discusión de qué es obligatorio, qué es no obligatorio, qué está por encima de la Constitución, qué no, la restricción constitucional como límite, en fin, todas estas discusiones ya están incorporadas, ya no se discute sobre eso y lo que se empieza a ver es la utilización también de otras fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, sobre todo el sistema universal de derechos humanos, no solo el sistema interamericano, y también se empiezan a problematizar una batería de derechos más amplios, como el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social. Esto es lo que se ve, es una especificación, ¿no?, de el contenido de los derechos específicos, echando mano a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esta gráfica, de alguna manera, lo que nos muestra es la importancia de la reforma constitucional en materia de derechos humanos para en la producción de
ideas vinculadas con, o ideas legales a nivel del Poder Judicial, vinculadas con el derecho internacional de los derechos humanos. El año de inicio de esta gráfica es 1999, o sea, este año es 1999, inicia en 1999 y termina en 2018. Lo que contamos aquí son la cantidad de tesis de jurisprudencia o tesis aisladas, no solo de jurisprudencia, son tanto tesis de jurisprudencia o aisladas que se produjeron en ese periodo de tiempo y que hicieran referencia a derechos humanos, a derecho internacional de los derechos humanos, a derechos específicos, a control de convencionalidad. Esto es, utilizamos sistemas de búsqueda distintos para desarrollar un cuerpo de tesis de jurisprudencia y aisladas que dieran cuenta de nuestro tema de interés. ¿Por qué tesis de jurisprudencia y aisladas? Básicamente porque para nosotros eran una expresión del nivel de circulación de estas ideas en los diferentes órganos del Poder Judicial Federal. Entonces, en ese sentido, nos pareció muy relevante y como todos sabemos, en el Poder Judicial Federal, una manera de establecer criterios es la producción de tesis de jurisprudencia y aisladas, por lo cual nos pareció una muy buena manera de poder aproximarnos a qué tanto estas nuevas ideas, estos temas, estaban circulando al interior de la institución. Y lo que vemos claramente, este es 2011, ¿no? Este corte es 2011. Lo que vemos es que si bien hubo discusión o hubo tesis de jurisprudencia o tesis anteriores que abordaban este tema, claramente a partir de 2011 y específicamente a partir de la décima época, el inicio de la décima época, lo que vemos es un cambio en la intensidad de la cantidad de tesis sobre este tema, que crece sobre todo en 2012, 2013, 2014 y empieza a bajar hacia 2015 y 2016, se estabiliza y tiene una subida en 2018. Pero este periodo, digamos, el periodo donde hay donde hay más actividad es el periodo de implementación, ¿no? Es lo que nosotros llamamos el periodo de implementación, donde está toda esta efervescencia y discusión acerca de los alcances y los límites del cambio. ¿Sobre qué temas versó digamos, cuáles fueron los temas principales que se trabajaron en relación con derechos humanos o con el derecho internacional de los derechos humanos? Bueno, hay varios temas. Aquí los círculos grandes indican los temas que se tuvieron muchas tesis de jurisprudencia, es decir, los temas que fueron recurrentes, los más fuertes o los que se abordaron con mayor diversidad, y las líneas que unen los temas indican cuántas veces
convergieron, ¿no? ¿Cuántas veces cuando se habla de control de convencionalidad en una tesis se habla también de control ex oficio, o se habla de control difuso, o de control de constitucionalidad, o de derechos humanos? En fin, lo que intentamos hacer con el apoyo de un equipo de asistentes de investigación y un postdoctorante que trabaja conmigo, fue realizar un análisis de las redes temáticas y a ver cómo se habían agrupado. Y lo que vemos claramente es que el control de convencionalidad es el tema que generó mayor producción, vinculado con el control, bueno, difuso, el control ex oficio y el control de constitucionalidad, y también el tema de tratados internacionales y contenidos de derechos humanos específicos, ¿no? Y además tenemos también un grupo específico de interpretaciones que tuvieron que ver con los principios de progresividad, de indivisibilidad, universalidad, interdependencia, y también lo que tenemos es algún tipo de discusiones sobre igualdad y demás. Pero esto yo creo que es interesante en la medida en que nos da una idea de cuáles fueron los temas, ¿no? que caracterizaron este proceso de cambio, a dónde estuvo el centro de la discusión y qué atravesó la preocupación judicial en este periodo. Bueno, quisiera mostrarles, y ya me estoy quedando sin tiempo, quisiera mostrarles cómo los diferentes temas, los temas de las tesis cambiaron por órgano y en los diferentes momentos. En el momento de inicio, en 2011, como les comentaba, quienes abordaron el tema, las tesis las produjeron los tribunales colegiados de circuito y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, básicamente. Y los temas fueron el control de convencionalidad, fueron 6 temas o 7 temas los prioritarios, ¿no? El control de convencionalidad, la interpretación de derechos específicos, la interpretación conforme, las sentencias de la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el lugar de los tratados internacionales y el control difuso. Esos fueron los temas que articularon básicamente el momento de inicio, el 2011, estuvieron concentrados básicamente en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Esto también nos da la pauta de que quien dio el impulso inicial es el Pleno, y también estuvieron los tribunales colegiados, pero de manera más marginal. Pero si nos vamos a los momentos, nos vamos después del momento de inicio, al momento de la implementación y la institucionalización, de lo que yo llamo la institucionalización de la reforma, después de 2011, lo que encontramos claramente es que todos los órganos del el Poder Judicial Federal, el Pleno, la primera sala, la segunda sala y los tribunales colegiados de circuito producen tesis vinculadas
con este tema, y lo que también observamos es que hay muchísimos más temas, se amplía el eje temático, es decir, supera los temas del inicio y se abren una batería de temas mucho más amplia, como los derechos económicos, sociales y culturales, el principio de razonabilidad, de proporcionalidad, las reparaciones, sigue estando presente el tema de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hay mucha producción sobre igualdad y no discriminación, de las garantías de los derechos, ¿no? El principio pro persona, mucha interpretación de derechos particulares, ¿no? Específicos. Esto es, lo que vemos es que el propio impulso otorgado por la reforma, el propio impulso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, lo que dio es un espacio o generó condiciones para que esta reflexión, esta circulación de ideas se extienda a los otros órganos del propio máximo tribunal y a los órganos inferiores, y también lo que se produjo es una amplia variabilidad de los temas, ¿no? Y las preocupaciones. Lo que encontramos también es una importante diferencia entre órganos. Eso es importante. Hasta ahora yo lo que les había mostrado eran las diferencias en el tiempo y en los temas y cómo se van involucrando diferentes órganos. Pero aquí en esta gráfica, esta es la que yo les mostré al principio, donde está la Corte Suprema más los tribunales colegiados de circuito, todas las tesis. Aquí en la segunda gráfica lo que tenemos es cuántas tesis o cómo estas ideas circularon y medimos a través de las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que lo que vemos es que tiene un rol inicial muy importante y luego hay algunos años donde tiene mayor importancia, pero en general lo que vemos es que la mayor discusión y producción en relación con el tema estuvo en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia y en bastante menor medida en la segunda sala. Y lo que vemos es que en los tribunales colegiados de circuito, lo que se observa es un momento de mucha efervescencia y mucha producción en relación con el tema, y luego, a partir de 2013, una reducción. Y a la inversa, cuando empiezan a reducirse la producción en los tribunales colegiados, aumenta la de la primera sala y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, y esto no me voy a detener en mucha profundidad aquí, pero esto en realidad tiene que ver con ese proceso de ajuste en el momento de implementación en que la Suprema Corte de Justicia, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, establece ciertas pautas acerca de cuándo los tribunales inferiores pueden ejercer control de convencionalidad y demás, que regula de alguna manera el margen de discrecionalidad de los tribunales inferiores. Y finalmente, lo que quiero mostrarles, que es algo también muy interesante, es la diferencia entre los circuitos. Y esto abona a lo que yo quería plantearles, a pensar al Poder Judicial como una instancia heterogénea con diversidad de preferencias entre los órganos. Lo que vemos es que
pues medido en cantidad de tesis, pues la Suprema Corte de Justicia fue el órgano, tanto, sobre todo en la primera sala, fue el órgano que más activo estuvo, pero luego los circuitos judiciales no fueron igualmente activos, ¿no? El primer circuito, el cuarto circuito y el tercer circuito y el segundo circuito son los que se mostraron más activos, pero la diferencia entre el primer circuito de la Ciudad de México y el resto de los circuitos es importante, y esto es esperable, lo que sabemos a partir de todas las sociologías del cambio y la difusión de innovaciones, es que en general los circuitos más grandes, como los estados más grandes, son los más abiertos a las innovaciones, y los estados o circuitos más pequeños son, en general, llegan después, y en realidad las actitudes o la conducta de los circuitos más grandes opera como una forma, como un ejemplo que muchas veces se sigue por los otros. Entonces, bueno, para terminar, yo quisiera proponer algunas conclusiones o compartir con ustedes algunas conclusiones. La primera es que los poderes judiciales, vale la pena pensar cómo los poderes judiciales operan o generan cambio legal interno, ¿no? Cómo los poderes judiciales pueden innovarse y pueden innovar en relación con sí mismos. Por eso la idea de esta conferencia del Poder Judicial frente a sí mismo, ¿no? La otra conclusión es que los cambios son un proceso complejo que se desarrollan en el tiempo, que cuando uno piensa los cambios, no los puede pensar como algo que sucede en un momento, sino que se desarrollan en el tiempo y que son complejos, que hay actores que están a favor del cambio, otros que son indiferentes respecto al cambio, y hay otros que probablemente resistan al cambio, y las relaciones entre ellos de algún modo nos van a permitir entender qué sucede al final. Que los cambios tienen momentos y no necesariamente son lineales, no significa que siempre es como una línea donde siempre se va subiendo e incorporando cosas al cambio, sino que hay ajustes en el cambio, como vimos. Y otra cosa importante es que no todos los actores se involucran en el cambio de la misma manera, y esto nos da la pauta para pensar en la heterogeneidad del Poder Judicial, que me parece que es una agenda que urge tomarse en serio. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Karina Solavere. La verdad es muy interesante toda la exposición, y fíjese que ya tenemos varias preguntas que nos hicieron llegar. Si gusto, te los voy haciendo de dos en dos. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, como tú me vayas dando la pauta, pero bueno, empiezo con la primera. José Ramón Narváez nos pregunta ¿cómo hacemos para superar cierto conservadurismo implícito del Poder Judicial para hacerlo más dispuesto a los cambios y al futuro? Y hay otra que dice, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de los tribunales internacionales frente a las erosiones democráticas que están sufriendo muchos países alrededor del mundo? Ok. Bueno, a ver, respecto del cambio, a mí me parece que lo que esta investigación, por lo menos a mí me abrió los ojos, es que pues, hay un potencial de cambio interno muy fuerte de los poderes judiciales. Pero también las estructuras, cómo se organizan, qué tan jerárquicos, que digamos, cómo estos poderes judiciales se estructuran, importa, pero yo creo que una manera de superar esto, pensando en el cambio interno, que es en lo que yo me concentré aquí, es que pensar que no solo
los cambios dependen de las señales del máximo tribunal, sino que puede haber instancias horizontales, los jueces y demás que tienen un potencial de cambio y que a medida en que se consoliden procesos de selección y reclutamiento, que abonen por un balance entre personal con experiencia judicial y personal externo, ¿no? Que es una discusión de si de adentro, si de afuera. Yo creo que lo que hay que lograr es un balance adecuado, ni todos de adentro, ni todos de afuera, porque cada cual tiene su problema, pero creo que hay que pensar en que existen muchos agentes, al pensar la heterogeneidad de los órganos del Poder Judicial, ¿no? Que tenemos circuitos más activos que otros, tenemos salas más activas que otras en relación con determinados temas, tenemos presidencias de la Corte Suprema que ponen énfasis distintos. Bueno, ahí podemos identificar diferentes agentes de cambio que me parece que podrían orientar, ¿no? Al Poder Judicial hacia por lo menos perspectivas más protectoras de derechos, ¿no? Digo, ¿qué es ser progresista o conservador? Bueno, si estamos hablando de derechos humanos, bueno, acerca de perspectivas más protectoras respecto de los derechos, para decirlo de alguna manera. Y respecto de los tribunales internacionales y los retrocesos democráticos, a ver, yo creo que puedo hablar sobre todo por el sistema interamericano, ¿no? Yo creo que el sistema interamericano de derechos humanos ha tenido una trayectoria en la región muy, muy importante para llamar la atención. No sé si sobre los retrocesos democráticos que tienen que ver con elecciones y demás, pero por lo menos para llamar la atención acerca de las conductas violatorias de derechos humanos de gobiernos, ya sean democráticamente elegidos o elegidos por voto popular o dictaduras. Y me parece que ahí hay muchas lecciones aprendidas y no podemos descuidarlos, y que uno se espera que cuando las posibilidades internas o de manera combinada con los agentes internos, el espacio internacional y el rol de estas instancias internacionales sea un resguardo tanto para las prácticas democráticas, para los regímenes democráticos entendido en un sentido amplio, como también para la protección de derechos. No siempre sucede, pero en la región tenemos digamos, una trayectoria también importante en relación con el tema. Entonces, creo que ahí hay un rol fundamental que la comunidad internacional puede cumplir, ¿no? Excelente. Le hago otras dos. ¿Se tiene algún dato verificable de que la amplia y loable del Poder Judicial Federal mexicano haya influido en un cambio de concebir e impartir la justicia en otros países latinoamericanos? La verdad, eso no sé, no tengo, me hablan del sistema interamericano del Poder Judicial Federal mexicano, ¿no? Poder Del Poder Judicial. Judicial Federal mexicano. No, yo no lo he estudiado. Lo que sé es que, bueno, el Poder Judicial Federal mexicano fue reconocido por las Naciones Unidas justamente por su esfuerzo en relación con la reforma de derechos humanos, recibió un premio, y que algunas de las sentencias, sobre todo del máximo tribunal, han sido citadas por la Corte Interamericana y probablemente también por otros poderes judiciales en la región. Lo que habla es que, pues, el Poder Judicial Federal mexicano cambió un poco su posición en el concierto de la región, y en muchos temas
se ha posicionado como un poder judicial que ha hecho una labor de extensión de la protección de derechos, sobre todo en perspectiva de género, en concepción de igualdad, ¿no? La manera en que se ha reflexionado acerca de la igualdad, la complejización de la noción de la igualdad y la noción de no discriminación, los avances en perspectiva de género y también en materia de diversidad sexual, creo que son una referencia importante. Excelente. Hay otra pregunta, dice, ¿qué pasos faltan para consolidar el modelo de derechos humanos con la fuerza que venía teniendo a raíz de la reforma constitucional de 2011? A ver, qué pregunta. Digo, yo creo, y esto es muy personal, que luego les voy a mandar el artículo que está por salir, donde esto lo desarrollo con mucho mayor tiempo. Yo lo que creo es que la reforma de derechos humanos, como decía, se desarrolla en el tiempo y por las características que tuvo, ¿no? La implementación de la reforma estuvo de la mano de una presidencia del máximo tribunal que le dio mucho impulso y que la puso en el centro de su agenda, que fue la presidencia del ministro Silva. Y yo creo que el rol de la presidencia, cuando hablo de los órganos y de la heterogeneidad del Poder Judicial, digamos, tenemos mucho también que reflexionar acerca cómo los diferentes estilos de presidencia o agendas de las presidencias también modifican, ¿no? Las políticas judiciales. Todos sabemos que luego de la presidencia de Silva, la presidencia la asumió el ministro Aguilar Morales, que fue electo con una gran división, y es la primera vez en la historia de la Suprema Corte de Justicia que hubo 32 rondas de votación, donde quedó muy claro que no había un consenso fuerte, había prácticamente un empate acerca de las características que tenía que tener la presidencia. Y a mi criterio, en la presidencia del ministro Aguilar Morales, lo que sucedió es que se enfatizaron otros temas, no es que los temas de derechos humanos se hayan dejado de lado, pero que tomaron énfasis otros temas y no fue la prioridad, no fue la prioridad. Y en ese sentido no se profundizó, no se bajaron. La primera parte de la reforma, que es la que yo estoy, o sea, habla de las cosas más generales, de los elementos más generales de la reforma, de que se adopten las ideas, que se acepte al derecho internacional como fuente de el derecho en un nivel equivalente al del texto constitucional, pero no se siguieron trabajando en otras herramientas para facilitar, para profundizar esto. Y yo creo que ahora con esta presidencia con la presidencia del ministro Saldívar, lo que observamos es un énfasis no ya en la reforma de derechos humanos como, digamos, en 2011, pues pasó una década y pasó mucha agua bajo el puente, pero sí se están retomando, me parece, algunas de las asignaturas pendientes que tienen que ver con los sistemas de precedentes, con la reforma del Poder Judicial, con los sistemas de selección, y creo que, creo que este es un trabajo que tiene diferentes etapas y que tiene diferentes desafíos en cada etapa, ¿no? Y me parece que en eso estamos. Excelente. Le voy a hacer 3 preguntas que las agrupo. Dice, ¿cree que el sistema actual de los requisitos que se ocupan para la creación de criterios obligatorios a través de la jurisprudencia deba reducirse o cambiar? ¿Cree que deben existir reglas uniformes para la creación de criterios de jurisprudencia que deban ceñirse los órganos
administrativos, jurisdiccionales a nivel nacional? Y en términos de derechos humanos, ¿qué diferencia advierte en las primeras épocas de la jurisprudencia en comparación con las últimas épocas? Bueno, a ver, respecto de las primeras dos preguntas que yo las pondría en el mismo, yo creo que hay todo un proceso de transición en el sistema de precedentes que está cambiando, o sea, el sistema de creación de jurisprudencia, ¿no? Que está cambiando y que está orientándose más a construir precedentes, que el criterio de repetición no sea el criterio más fuerte. Me parece que estamos en un proceso de transición, como bueno, mismo se nombra, ¿no? Al interior del Poder Judicial en relación con esto. Yo creo que tomarse en serio los precedentes es fundamental y que se entienda de qué se trata, va a mejorar el razonamiento jurídico, porque todos sabemos que muchas veces las tesis de jurisprudencia, el modelo de construcción de tesis de jurisprudencia establecía como reglas, pero no descontextualizadas, ¿no? Respecto de los hechos. Me parece que vamos hacia un sistema que a mí, yo lo veo con optimismo, digo, todavía no sabemos qué va a suceder, es muy nuevo, pero lo veo con optimismo. Y la última pregunta, perdón, me la puedes repetir en la jerarquía de fuentes y en las técnicas, las herramientas para armonizar fuentes, ¿no? Todo el tema de si las son obligatorias, las sentencias de la Corte Interamericana, cuáles son obligatorias, bueno, cuáles son vinculantes, cuáles son no vinculantes, si los tratados internacionales están al mismo nivel o no de la Constitución, cuáles no están, cuándo no, cuándo prevalece la Constitución. Eso yo creo que es lo que predominó en el inicio, ¿no? Fue toda esta etapa que esta red sobre los temas un poco nos muestra a dónde estaba el énfasis, pero ya luego en la etapa que yo llamo de institucionalización, esa discusión ya está zanjada, o sea, para bien o para mal está zanjada, hay criterios que guían cómo interpretar, y yo lo que creo es que se pasa de interpretar o de una discusión acerca de la jerarquía de las fuentes a una producción mucho más centrada en cómo a partir de estas fuentes se interpretan derechos específicos y cuáles son las herramientas para interpretar el alcance de estos derechos, ¿no? Hay mucha más producción, hay tesis de jurisprudencia sobre el derecho a la salud, sobre los derechos económicos, sociales y culturales, bueno, sobre el derecho a la igualdad, sobre el derecho a la educación, sobre el derecho de las personas con discapacidad que utilizan estas herramientas y entonces se empiezan a problematizar otro tipo de herramientas, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, el principio de razonabilidad, ¿no? ¿Qué significa progresividad en la interpretación de un derecho? Creo que sí se observa un cambio en cómo, en los temas o en la manera en que estas ideas circulan y por eso yo hablo que hay ya una institucionalización, porque ya no se está discutiendo lo que se discutía al principio, sino que se están discutiendo otras cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Le hago una última pregunta. Dice, ¿cómo va a impactar en la enseñanza del derecho y en el diálogo jurisprudencial la implementación de la modificación al sistema de jurisprudencia con el objeto de fortalecer los precedentes de la Corte y la doctrina constitucional? Yo creo que bueno, digo, todavía es futurismo, la verdad que, digo, no sé, pero yo creo que nuestro Poder Judicial Federal es un poder judicial cuya cultura institucional está muy basada en la consulta de la jurisprudencia y de los precedentes, y que esta transición que se está proponiendo me parece que va a generar
así a simple vista, mejores bases para poder realizar argumentación jurídica en la medida en que el criterio se sostiene y se contextualiza con los hechos, vamos a tener idea de qué, a partir de qué hechos se establece qué criterio, ¿no? Pero creo que, como todo proceso de transición, nos tocará estudiar y estar conversando en un par de años a ver qué pasó con este proceso de cambio, que también es un proceso de cambio que yo creo que, bueno, en mi opinión, también que toca otra de las instituciones constitutivas de la práctica judicial, como es el sistema de tesis, ¿no? De producción de tesis, y que, bueno, tenemos que ver ahora cómo este sistema, cómo este cambio opera y qué tanto se difunde y cómo los diferentes órganos lo asumen, ¿no? Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Quedan otras preguntas. Si me lo permite, se las haré llegar por la cuestión del tiempo. Perfecto. Y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos de haberla tenido el día de hoy con nosotros. Es un gusto, como siempre. Y bueno, pues esperamos que sea más seguido las invitaciones que nos acepte. Claro, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Un gusto de haber participado. Muchas gracias y muchísimas gracias a todas y a todos los que nos siguieron a través de las redes sociales. Recuerden, la eje está abierta. Muchas gracias. Hasta luego.